Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y hoy vamos a conversar acerca de astrobiología. La astrobiología es una ciencia multidisciplinaria que aborda la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Uno de los métodos que se utilizan para saber si es posible encontrar vida en planetas es el estudio de microorganismos que viven en condiciones extremas, como las que podemos encontrar en géiseres, termas o glaciares. Por esta razón es que Chile es uno de los sitios más estudiados, ya que acá se encuentra una gran cantidad de ambientes con condiciones extremas que pueden albergar esta clase de vida. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro 11º capítulo Maximiliano Amenábar. Él es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en microbiología de la Universidad de Montana. Actualmente es subdirector científico de la Fundación Biociencia y ha colaborado en investigaciones junto a la NASA. Bienvenido, Maximiliano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de hablar un poquito de ciencia con ustedes y realmente les agradezco este espacio que ustedes generan para acercarnos a nosotros, los científicos, a toda la población, a toda la comunidad. Así que muchas gracias. Hola Max, bienvenido al Café Científico. La verdad es que un tema bien interesante, porque justamente la astrobiología probablemente no sea tan reconocida por la comunidad, así que vamos a tener seguramente una conversación bien entretenida para aprender sobre esto. Quería comenzar con esta conversación planteando igual lo que nosotros al menos conocemos dentro de estos dos términos, porque generalmente asociamos la astronomía con las ciencias como la física, la matemática, pero ¿cómo se genera esta relación entre la astronomía y la biología finalmente como para tener una disciplina que es la astrobiología y también entender qué es lo que estudia esta disciplina? Claro, bueno, la verdad que sí. Cuando mi amigo o cualquier persona me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Yo digo, no, hago astrobiología. Ellos piensan, pero ¿cómo? O sea, ¿tienen muestras del espacio? ¿Tienen muestras de Marte o algo así? Como que la gente asocia al tiro astrobiología con cosas o ciencia ficción o netamente algo que es fuera de la Tierra. Claro. Y la astrobiología, la verdad que si bien busca vida en el espacio, tiene harto que ver con el origen de la vida y evolución de la vida en la Tierra. Por ejemplo, cuándo se originó la vida en la Tierra, dónde posiblemente ocurrió, cómo ocurrió, y todo esto porque si es que nosotros entendemos cómo se origina la vida en la Tierra, podemos empezar a hipotizar, por ejemplo, podría ocurrir esto también en otro lugar, en una luna, por ejemplo, o en otro planeta. Y justamente para entender qué es lo que tenemos que buscar, para saber qué buscar, tenemos que entender esta vida en la Tierra, saber qué rastros deja, por ejemplo, qué rastro deja en la roca, y buscar después rocas en Marte, por ejemplo, y ver si encontramos rasgos similares, ¿sí? Que son los biomarcadores, por ejemplo, las bioasignaturas. Entonces, es un poquito eso, busca el origen de la vida en la Tierra y en el espacio. Ahora, esta vida, porque como tú nos decías, finalmente tenemos que entender este concepto de vida en la Tierra para lograr también proyectarla afuera del planeta, en el fondo. Tiene que ver también con los ambientes extremos que tenemos nosotros como para poder proyectar esta vida probablemente extraterrestre, iba a decir. La verdad es que de repente uno se imagina también esto extraterrestre como lo de las series y las películas, pero claro. ¿Está bien la definición como extraterrestre a vida extra de la Tierra? Sí. De hecho, antes de que se acuñara el término astrobiología, se partió hablando de exobiología, ¿ya? Y después obviamente van cambiando un poco los términos y ahora se llama astrobiología. Pero es correcto decir extraterrestre que está fuera de la Tierra. Y justamente un poco lo que yo me dedico y que es lo que hacemos en la fundación, en el trabajo con extremófilos, los extremófilos son microorganismos que viven en ambientes que son extremos o considerados extremos para nosotros. Es una definición antropogénica. En el fondo, 80 grados Celsius y pH 3, estas son condiciones en las cuales nosotros no podríamos vivir, de hecho nos moriríamos en segundos. Son condiciones óptimas para los microorganismos, entonces son condiciones extremas para nosotros. ¿Y por qué? Son condiciones extremas ambientales, ¿cierto? Correcto. Temperatura, pH, sí, salinidad, presión, radiación, por ejemplo, claro. ¿Y por qué es importante? Es porque, bueno, se han detectado ambientes, por ejemplo, en lunas, en donde las condiciones son similares a condiciones
que son condiciones extremas acá en la Tierra, ¿ya? Y justamente estos microorganismos nos sirven para definir los límites de habitabilidad, que es como la zona donde posiblemente podría existir vida o donde podríamos encontrar vida. Entonces acá en la Tierra, si nos enfocamos en la temperatura nomás, por ejemplo, con lo que sabemos actualmente, los microorganismos o los seres vivos, la máxima temperatura en la cual se pueden dividir, por ejemplo, reproducir, es 122 grados Celsius. Entonces, 122 grados sobre la temperatura de ebullición del agua, es altísimo. Entonces nosotros ya sabemos más o menos que a 122 Celsius pueden crecer algo, puede haber vida. Posiblemente a 130 también podría existir vida. Pero no vamos a buscar vida a 500 grados, por ejemplo, o 600 grados Celsius, porque está muy lejos de lo que nosotros conocemos actualmente de los rangos donde podría existir vida. Perfecto. Max, ¿y cuáles han sido estos ambientes que ustedes han ido estudiando, por ejemplo, acá en la Tierra, con estas condiciones extremas que pudiesen ser un parámetro para poder establecer en qué otros lugares del universo pudiese existir vida? Bueno, se han realizado estudios, por ejemplo, en ambientes subglaciares. En la Antártica, por ejemplo, hay varios lagos que están bajo capas de kilómetros de hielo. Hay agua líquida debajo de ese hielo. ¿Ya? Y esos ambientes son muy similares a los que se pueden encontrar, por ejemplo, en ciertas lunas por ejemplo, en lunas de Júpiter o de Saturno. Por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa, tiene una superficie que está congelada, ¿ya? Y bajo esa superficie de hielo, de kilómetros de hielo, hay un océano, hay agua líquida, ¿ya? Entonces esas condiciones son condiciones análogas a lo que nosotros podemos encontrar en esos ambientes de la Antártica. También la evidencia sugiere que bajo, en el fondo de estos océanos de Europa o de Encélado, que es una luna de Saturno, existirían ventos hidrotermales, estas como chimeneas con emanaciones de agua caliente que producen estos gradientes de temperaturas muy altas a temperaturas muy frías. Y eso lo podemos encontrar también en los fondos de los océanos acá en la Tierra, donde están estos ventos hidrotermales que sabemos que son condiciones muy ricas para que vivan estos microorganismos. Entonces hay varios ambientes acá, de hecho acá mismo en Chile, somos acá muy en Chile, te voy a afortunados. preguntar, ¿sí? Somos muy afortunados porque tenemos básicamente el ambiente extremo que ustedes se imaginen, lo tenemos. Tenemos tanto termas como geyser, y los ambientes termales son muy importantes en nuestra biología porque se cree que la vida se tiene que haber originado en un ambiente que sea termal, que sea ya sea hidrotermal, como un vento hidrotermal, o en alguna terma, ¿ya? Entonces son muy útiles en todos estos estudios del origen de la vida, o para entender cómo era la vida en la Tierra primitiva. Cuando la Tierra recién se formó, había condiciones que eran muy extremas y que serían similares a las que se encuentran en estas termas. Entonces en el norte de Chile, bueno, y en el sur de Chile también, tenemos termas, ¿cierto? Tenemos volcanes, alrededor de los volcanes están asociados a termas, hay fumarolas, hay geyser, tenemos campos glaciares, ¿cierto? Campo de hielo sur, tenemos un acceso privilegiado a la Antártica, tenemos zonas áridas, muy áridas, por ejemplo el desierto de Atacama, que son condiciones que son muy similares a los que encontramos en la superficie de Marte. Ustedes pueden ver fotos, por ejemplo la NASA siempre va a probar sus robots, antes de mandarlos a las misiones, los prueba allá, para ver, por ejemplo, que el sistema de suspensión de los equipos funcione, que los sistemas de muestreo funcionen. Y si ustedes ven una foto de estos equipos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, y ven otro en Marte, no van a saber cuál es la Tierra y cuál es Marte. Es muy, muy similar. Y ahí mismo también se hacen estudios para buscar estos biomarcadores, por ejemplo, qué tipo de biomarcadores se encuentran en estas zonas áridas, para ver si podríamos encontrar estos biomarcadores, por ejemplo, en Marte. Somos en realidad un verdadero, y esto lo dicen muchos científicos, un laboratorio natural. Como dices tú, Max, tenemos todo. Tenemos desiertos, tenemos cordillera, volcanes, muchos volcanes. Por el lado extremo sur tenemos también la Antártida. Y obviamente me imagino que son todos lugares donde existen muchos microorganismos que están muy adaptados justamente a estas condiciones. Correcto. Sí, básicamente ustedes encuentran microorganismos en todos lados. Me cuesta pensar en algún lugar donde no pueda existir vida acá en la Tierra, ¿ya? Están ampliamente diversos. Ustedes van al desierto de Atacama, van a encontrar vida. Si van a la Antártica, van a encontrar vida. Si van al fondo del mar, también van a encontrar microorganismos ahí. Debajo de los glaciares, si vamos acá, por ejemplo, a la cordillera de los Andes y tomamos muestras debajo de un glaciar, también van a haber microorganismos que están adaptados a crecer en estas condiciones que son muy extremas, condiciones, temperaturas muy bajas, muy pocas fuentes de carbono, por ejemplo, para que puedan alimentarse, hay muy poca comida para estos microorganismos, pero aún así se la arreglan para estar en todos los lados.
Max, ¿y tú estás hoy día actualmente trabajando en alguna línea de investigación más específica con respecto a estos organismos extremos que están adaptados a estas condiciones y que se puedan proyectar como vida a otros planetas? Claro, siempre trato de mantener la línea de investigación con respecto al área de la astrobiología bueno, y también lo que es la geomicrobiología, que un poco que van de la mano, que la geomicrobiología es como el vínculo entre la microbiología y la geología, entender el rol de estos microorganismos en el ambiente, porque eso va de la mano con la astrobiología. Si entendemos qué hacen los microorganismos acá, nos permite, por ejemplo, especular qué podrían estar haciendo los microorganismos en un cierto tipo de ambiente, o poder predecir, ok, están las condiciones ambientales en ese planeta para poder existir vida. Y actualmente tenemos distintas líneas de investigación. De hecho, publicamos hace muy recientemente un artículo de unos microorganismos que fueron encontrados en un volcán submarino en la Antártica, que se llama Volcán Orca. Y básicamente lo que estamos haciendo es entender el rol de estos microorganismos en el ambiente, justamente ver qué es lo que están haciendo, cómo ellos modulan el ambiente, cómo están involucrados en la utilización o en la generación de distintos minerales, por ejemplo. Entonces va por ahí un poco la línea de investigación, y también estudiando termas de distintos sitios termales a lo largo de Chile, tanto del norte, de la zona central, como de la zona más austral, entendiendo también cuál es el rol de estos microorganismos en estos ambientes, cómo se adaptan a estas temperaturas extremas, por ejemplo, cuál es su rol en el ciclo biogeoquímico de los minerales. Claro. Eso. Qué interesante, qué bonito el trabajo. Anto. Sí, porque, bueno, ustedes mismos estaban hablando de que en Chile tenemos mucho potencial para muchas áreas también, ¿cierto? Entre ellas la astrobiología. Esto también es un trabajo colaborativo. Me imagino que trabajas con personas que están afuera. En la presentación te nombrábamos que trabajas con gente de la NASA, ¿cierto? Y con respecto a esto, quería preguntarte, ¿hay algún estudio o se ha encontrado vida fuera del planeta? Uno, igual lo que decía Alex al principio, se imagina el extraterrestre que está en la película, ¿cierto? Y que va a venir como un ser del porte de uno, pero son microorganismos, eso es lo primero que vamos a encontrar. O sea, el hecho de que pueda existir agua en Marte nos abría muchos otros caminos. Entonces, mi pregunta va por ahí, si se ha encontrado vida, si están centrados solamente, porque hasta ahora están como la Luna, Marte, si sabes si están haciendo investigaciones como en otros planetas, porque igual siempre salen también algunos estudios de que se encuentra un planeta parecido a la Tierra fuera donde podría haber vida. Si nos puedes contar un poquito acerca de esas cosas. Sí, mira, a mí, antes de responder esa pregunta, un poco con el tema de la astrobiología, a mí lo que me gusta mucho es que yo, como ustedes mencionaron, yo soy bioquímico de formación, ¿cierto? Y después hice un doctorado en microbiología. O sea, como comprenderán, mis conocimientos de astronomía son, o eran, ahora he aprendido un poquito más, pero son muy, muy, muy básicos. Lo mismo que con la geomicrobiología. A nosotros no nos enseñan geología. Entonces, meterte en esa área tiene dos opciones. O te frustras porque en el fondo no entiendes nada, o te llama la atención y buscas más información, y estás aprendiendo constantemente. Yo, por suerte, me fui por ese lado. Me fui por el lado de que busco información y me llama la atención, y justamente eso es lo rico de la astrobiología, porque es tan inmenso lo que está en el universo que en realidad toda la gente debería meterse un poquito más en eso. Yo me vuelvo loco solamente en pensar en la posibilidad de que vamos a encontrar vida, porque es muy probable, o sea, la cantidad de estrellas que existen. Y actualmente, si ustedes me preguntan a mí dónde creo yo que es lo más probable que encontremos vida, yo creo que lo más probable va a ser en Encélado, que es esta luna de Saturno, por las condiciones que presenta. Presenta un océano, tiene esta capa de hielo arriba que yo les comentaba, y después abajo hay un océano, y las condiciones que existirían en ese océano son condiciones que son similares a ambientes acá en la Tierra donde sí se ha encontrado vida y que sabemos que son condiciones óptimas, muy ricas en fuentes de energía, entonces es muy probable que se encuentre vida ahí. Lo único, y de hecho hay sonda, se mandó una sonda para estudiar todos estos lugares, ¿ya? Pero cuando se envió esta sonda, no se esperaba que se iban a encontrar moléculas de carbono tan complejas. Y son tan complejas estas moléculas que los detectores que enviaron no fueron capaces de detectarlas porque eran muy grandes, muy complejas. Entonces, ellos no se imaginaron que iban a encontrar eso. Y ahora que tenemos todas estas informaciones, todo indica que tenemos materia orgánica compleja que podrían ser utilizados como fuente de energía, y no solo eso, podrían ser producidas por microorganismos. Hay metano, por ejemplo, y en la Tierra nosotros sabemos que el metano, si bien que es un gas, ¿cierto? Si bien se puede producir por condiciones
química, para encontrar condiciones altas de metano, tiene que estar involucrada la biología, ¿ya? Sí. Nos han descrito procesos en la Tierra que puedan producir grandes cantidades de metano. Entonces, y en Encélado se encontró grandes cantidades de metano. Entonces, todo indica que, oye, ahí hay vida. Entonces, yo creo que probablemente ese va a ser el primer lugar donde se va a encontrar vida, porque tenemos agua líquida, tenemos fuentes de carbono, tenemos fuentes de energía, así que nomás tienen que ir a una misión y tomar muestras. Y lo otro bueno que tiene que si bien tiene una capa de hielo que desde varios kilómetros presenta una especie de emanaciones, ya por el polo sur de esta luna, y estas emanaciones permitirían recolectar de alguna forma estos fluidos que podría de alguna forma permitirnos estudiar estos ambientes que están bajo la superficie de hielo sin tener que taladrar, porque taladrar ahí en la superficie ya sería algo como, yéndonos más a la ciencia ficción, un poco más como en la película Armagedón, ¿cierto? Que tienen que taladrar la superficie. Pero eso es un poco lo que me gusta a mí de la astrobiología, que es como un poco lleva la ciencia ficción a lo real. Entonces, muy, muy interesante. Me gusta. Sí, no sé si me fui por otro lado con la... No, para nada. Sí, está súper interesante. Sí, pero vamos a parar un poquito y nos vamos a ir a unos comerciales cortitos para seguir hablando de astrobiología. Así que espéranos que ya volvemos. Okay. Muchas gracias a todos por seguirnos aquí acompañando en nuestro café científico. Estamos hablando con Maximiliano Amenábar acerca de astrobiología. Y ahora quiero cambiar un poquito el tema porque a mí igual me gusta preguntarle a las personas cómo llegaron a estudiar o a trabajar en lo que están haciendo. Y Maximiliano, tú eres bioquímico y la gente, yo creo que en general asocia el bioquímico a cosas más clínicas. A pesar de que hiciste el doctorado después en microbiología, ¿cierto? Si nos puedes contar cómo pasaste de estudiar bioquímica, después a microbiología, a trabajar con la NASA en organismos que pueden estar fuera del planeta. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que las condiciones acá en Chile están un poco seteadas para que uno no se vaya a esa área, lamentablemente. Están hechas un poco como para que no sé, porque el bioquímico que trabaja en microbiología se va a llamar la parte clínica, por ejemplo. Yo creo que fue un poco al azar, diría. A mí siempre me gustó subir cerros, un poco el montañismo, escalar, la aventura. Todo eso me gustaba ir a lugares extremos, como los volcanes, ¿cierto? Entonces, llegué a trabajar a un lugar que se llama Fundación Biociencia, que es donde actualmente trabajo también como investigador. Y en ese lugar se trabaja con extremófilos. Entonces estoy hablando del año 2009 más o menos. En Chile en ese tiempo no había muchos laboratorios que trabajaran con extremófilos. Y de hecho cuando yo hice mi tesis de pregrado, era como casi como un bicho raro. Era como, ¿con qué estás trabajando con extremófilos? Pero me gustó mucho esto de estos microorganismos que vivieran en condiciones tan extremas, como altas temperaturas, por ejemplo. Y después cuando decidí hacer un doctorado, yo quería hacer un doctorado en un lugar donde hubieran expertos en la materia, donde no solamente hubiera un puro profesor que supiera del tema, sino que varios profesores supieran del tema, cosa que si yo pudiera tener la retroalimentación de ellos y aprender y poder ir a un lugar a tomar muestras del lugar. Entonces así fue como me fui a Estados Unidos, en específico a Montana State, a la Universidad del Estado de Montana, porque esta universidad está muy cerca del Parque Nacional Yellowstone, ¿ya? Uno en auto puede llegar como en 1 hora y media, 2 horas. Y me fui justamente a un laboratorio donde trabajaban en Yellowstone. Entonces, para mí ese era como el sueño, estar trabajando en un lugar donde trabajan en Yellowstone y donde van a hacer investigación de campo. Nosotros durante el verano, todas las semanas íbamos a Yellowstone a hacer investigaciones en las termas, trabajo in situ en el lugar, por ejemplo, haciendo mediciones de actividades microbianas en la terma. Y claro, para mí era un sueño llegar a un lugar donde hubieran tantas termas y además ver la fauna, ver los osos, los bisontes. Fue todo increíble. Y mi jefe en ese momento, mi tutor, digamos, él trabajaba tenía varios proyectos de la NASA, del Instituto de Astrobiología de la NASA. Y de hecho todo esto, por ejemplo, conversaba mucho con él para saber, y junto con otros investigadores, por supuesto, para saber qué buscar afuera.
¿ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cómo buscar? ¿Cuál tendría que ser estas como pautas para las próximas misiones espaciales? Y así fue como yo me fui metiendo un poquito en el tema de la astrobiología. A partir del trabajo que hacíamos en Yellowstone, de las termas, entender cómo los microorganismos, por ejemplo, qué tipo de metabolismos tienen, y poder decir, ok, estos metabolismos podrían ser metabolismos primitivos que utilizaron las primeras formas de vida, y eso por un lado, la astrobiología, y también entender, por ejemplo, estos límites de la vida para poder saber dónde buscar. Y así me fui metiendo, empecé a participar en congresos de astrobiología en Estados Unidos, fui a una escuela de verano en España, que es de la NASA, que la hacen todos los años en Santander, un lugar precioso, y así me fui metiendo, conociendo más astrobiólogos, y fue un poco, la parte de la astrobiología yo diría que fue un poquito azarosa. A mí siempre me gustó, obviamente, el espacio, el universo, pero cuando yo me fui para Estados Unidos, yo no tenía idea, para serle franco, del tema de la astrobiología. Yo nunca lo vi en pregrado, por ejemplo, lo de la astrobiología. Yo con suerte, en la parte de microbiología, con suerte vi microbiología, o sea, microorganismos ambientales. Uno se enfoca más en la parte de los microorganismos que producen enfermedades, y eso es lo otro. La gente en particular piensa que cuando uno dice bacteria, piensan en enfermedad, ¿cierto? O lo mismo, virus, enfermedad. Y la verdad es que la mayoría de las bacterias, los microorganismos y los virus, son beneficiosos para nosotros. Sin estos microorganismos nosotros no podríamos vivir, ni las plantas ni nada. Entonces es sumamente importante entender cuál es su rol en el ambiente. Eso a mí también me gusta mucho, todo el tema de lo que es preservación, poder contribuir, por ejemplo, con mis conocimientos de microbiología para ojalá poder preservar estos ambientes termales. Estos ambientes termales son, o por ejemplo en el océano, también son ambientes sumamente frágiles. Por lo general, cuando hablamos de preservación, pensamos por ejemplo, en la fauna, en la macrofauna, por ejemplo, no sé, que hay aves o hay animales, cosas que podemos ver, ¿cierto? Pero estos microorganismos que son muy importantes, y si no protegemos estos ambientes, no vamos a proteger estas comunidades microbianas. Entonces también trato un poco de ir metiéndome en esa línea también. No es fácil, pero es importante. No, pero es súper interesante porque es para mostrarle a la gente que de repente uno dice, no, es que acá en Chile se trabaja en ciertas cosas nomás, o si vas a estudiar esto, tu camino solo va a ser este. Claro, entonces, creo que es muy interesante también eso, o sea, demostrarle a todas las generaciones futuras, a las personas que a lo mejor les gusta mucho, como dices tú, todo lo que tiene que ver con seres vivos, pero también te gusta el espacio, todo al final uno igual lo puede estudiar y puedes generar tu pasión igual. Correcto. Cosa de buscar dónde solamente. Una cosa que no, verdad, pero es verdad. Una cosa que se me olvidó mencionar, que también trato de mencionarlo para que la gente también entienda de repente por qué. A mí siempre me preguntan mis amigos, por ejemplo, me hacen broma, me dicen, uy, ¿para qué sirve lo que tú haces? Es como lo típico. Es recurrente esa pregunta. Claro. Entonces yo tengo que entrar, explicarle, y una de las cosas que ahora queda en evidencia es que, por ejemplo, todos conocen el PCR, ¿cierto? Todos hablan de los PCR, dicen, no, el PCR, antes de la pandemia nadie conocía esa técnica. Me refiero a nadie, o sea, fuera del mundo científico. Claro. En general, muy poca gente conocía esa técnica, ¿cierto? Los científicos, por supuesto que sí. Pero el PCR se desarrolló gracias al estudio de extremófilos. Fue gracias al descubrimiento de un microorganismo que se aisló de una terma en Yellowstone, ¿ya? De una terma de las cuales yo iba, se aisló un microorganismo, se detectó una enzima, y esa enzima, esa polimerasa que estable a altas temperaturas, es la que permite realizar estos PCR. Entonces, ahí también hay algo, también una aplicación de las investigaciones que uno hace. Muchas de las investigaciones que uno hace, en su momento, también en un momento uno no puede tener la visión tan amplia para poder saber que eso va a tener una potencialidad en un par de años más que puede ser increíble, como el PCR. Pero es sumamente importante realizar estas investigaciones, ya que sin esto, por ejemplo, no tendríamos el PCR. Así que es importante realizar ciencia. Acá en la UFRO, particularmente, Max, también hay una red de ambientes extremos que está en colaboración con la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Magallanes, justamente en el estudio de microorganismos que están adaptados a estas condiciones, pero para ir estudiándolos, para ir viendo la diversidad,
y también en el contexto del cambio climático es súper relevante, porque no solamente para lo que es la identificación, que probablemente también es importante para la ciencia básica, pero probablemente acá hay material genético que pueda llegar a ser muy interesante para ir estudiándolo y aplicándolo probablemente a estos ambientes que están muy cambiantes en el último tiempo, que tienen que ver con esto del cambio global. Así que, pero el tema específicamente de la astrobiología, cómo poder, eso es totalmente nuevo y está siendo muy interesante como ámbito de estudio también. Así es, sí. Sí, yo he visto investigadores de la UFRO que hacen investigación en la Antártica, por ejemplo. Exacto. Y he conversado con ellos, y claro, sí, yo creo que Chile tiene, como les decía, el potencial para poder estar posicionado con respecto a la astrobiología, de estar muy bien posicionado. Lo único que falta es, bueno, por supuesto, más recursos en la parte científica, pero que se vayan motivando nomás. Si tenemos los ambientes para hacer esta línea de investigación, y necesitamos colaborar entre todos nosotros, necesitamos colaborar entre bioquímicos, entre microbiólogos, entre biólogos, entre astrónomos, geólogos, entre todos nosotros, porque todos nosotros nos podemos complementar de una muy buena forma. La interdisciplina o la transdisciplina que se usa mucho ahora, yo creo que es fundamental para avanzar. Max, y ya para ir cerrando, algunas proyecciones del trabajo que estás haciendo ahora o de otro tema en particular, ¿qué es lo que se viene en el tema de la astrobiología o de la identificación de estos microorganismos que están adaptados o que pudiesen estar en otros lugares como proyección de trabajo en este tema? Sí, bueno, siempre uno trata como de extender estos límites que conocemos actualmente de la biosfera, que les mencionaba como los límites de habitabilidad. Entonces uno siempre está tratando de buscar microorganismos que puedan romper estas barreras, que puedan crecer en condiciones que por el momento nadie ha descubierto que puedan crecer, o que puedan tener metabolismos distintos, más extraños, por así decirlo, que podrían ser metabolismos que están en estos otros planetas o en estas otras lunas. Entonces siempre yo me estoy enfocando en ese tipo de áreas, por ejemplo, buscar metabolismos que puedan ser utilizados, por ejemplo, utilizando predicciones termodinámicas, poder decir, ok, esta reacción produce energía, pero no hay ningún microorganismo que se haya reportado que pueda utilizar esta reacción. Entonces ahí es donde yo trato de buscar buscar reacciones que producen energía, que nadie lo ha descubierto, y después ver efectivamente si es que tenemos algún microorganismo que lo puede realizar, lo cual nos permite también utilizar esto para decir, ok, este tipo de reacciones están en esta luna, entonces posiblemente esa reacción podría potenciar el crecimiento microbiano ahí. Un poco por ahí. Y personalmente también me gustan mucho lo que son los ambientes termales y los ambientes subglaciares, entonces también tomando muestras de sus lugares y analizando sus comunidades microbianas, sus metabolismos y su rol en el ambiente. Es un poco lo que estamos actualmente en la Fundación. Max, agradecerte el tiempo, muchas gracias por este tema. La verdad es que aquí aprendemos todo, me pareció súper interesante, todos los temas, de hecho con Antonieta siempre todas las semanas decimos que los temas son muy interesantes, pero al final el objetivo es justamente entregar estos temas a la comunidad, pero así nosotros mismos nos dejamos de sorprendernos y de aprender, así que como hoy día particularmente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en el Café Científico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a seguir viendo su programa porque es súper bueno. Voy a ver todos los episodios que vienen más adelante. La verdad que también me entretuve mucho al ver los otros episodios. Así que gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Max, y esperamos verte en algún momento por acá también conversando acerca de... Presencialmente, en una vez, sí, en algún momento. De todas maneras, con un café. Con un café científico de verdad, presencial. Presencial. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo, que estén bien. Igual. Chao.